El gobierno nacional confirmó que 12 menores de edad han muerto en los más recientes bombardeos de las fuerzas militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Catalina, ante estos casos, mañana será radicada una moción de censura en contra del ministro de Defensa, quien a propósito ha defendido las operaciones adelantadas, mientras que de otro lado crece el rechazo también por el reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley. Los detalles a esta hora con Paula Belalcázar. Paula. Alejandra, Catalina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues los cuestionamientos empezaron este fin de semana cuando la Defensoría del Pueblo reveló que 7 de los 20 abatidos en el Guaviare en medio de un bombardeo eran menores de edad. Esta misma tarde, la defensora también a través de su cuenta de X dijo que otros bombardeos estaban en verificación en donde también habría presencia de niños. Fue cuestión de minutos para que el presidente Gustavo Petro también le respondiera en su cuenta de X diciendo que el total de menores de edad abatidos en medio de estos bombardeos son 12 en regiones como Arauca, Caquetá y Guaviare. Fue contundente en decir que los bombardeos no se van a acabar en este momento y dijo además que los grupos armados están actuando violentamente y mientras ellos no cesen, estos bombardeos no se detendrán. En un trino de varios párrafos, el presidente Gustavo Petro le dio explicaciones al país. Calificó a Mordisco como un criminal de guerra y afirmó que la ofensiva contra sus disidencias no cesará. Confirmó que 12 menores de edad han muerto en medio de bombardeos. El lunes de esta semana, en zona rural de Puerto Cubarro, en Calamar, Guaviare, 20 integrantes de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco fueron abatidos por las fuerzas militares. Entre ellos había 7 menores de edad. 3 días después, en Arauca, otro bombardeo con 5 betas dejó, según el presidente, 14 disidentes neutralizados. La defensora del pueblo, Iris Marín, dijo en diálogo con Noticias Caracol en Vivo que es fundamental ponerle freno al reclutamiento de niños y pese a que los bombardeos sean legítimos, pide que se suspendan. Mire, el derecho internacional humanitario da como uno de los mecanismos los bombardeos. Esa es una acción dentro de las hostilidades cuando está dirigida a un objetivo militar. Pero en este caso, aunque los menores de edad hayan sido involucrados en funciones continuas de combate, es decir, que estén como combatientes, hay también que considerar principios del derecho internacional humanitario como el de necesidad militar, el de humanidad y el de precaución. Dice Iris Marín que aunque estén en las filas de estos grupos armados ilegales, deben ser protegidos para evitar una doble victimización. Nosotros le hemos fallado a esos menores de edad y la fuerza pública tiene que buscar otras maneras de garantizar la protección de la población civil que se ve amenazada y agredida por estos grupos armados, que no ponga en riesgo y que no siga costando la vida de menores de edad que habían sido reclutados hace unos meses. La defensora contó que los niños son utilizados como escudos humanos. La razón es que su presencia en los campamentos guerrilleros impedían los bombardeos. Hoy la directriz del gobierno cambió, pues ya son considerados combatientes. Sin embargo, los bombardeos deben tener información de inteligencia clave para que cuando se ejecuten cumplan estrictos protocolos del derecho internacional humanitario. Nuestra solicitud al gobierno nacional, al presidente de la República, es que proteja a esos menores de edad que fueron victimizados y suspenda suspenda los bombardeos hasta tanto no verifique realmente otros medios que impidan que estos menores de edad sigan muriendo. En medio de estos cuestionamientos, la Fiscalía General Militar y Policial abrió una investigación, asumiendo el proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, verificando si las acciones ejecutadas por las fuerzas militares se dieron bajo principios y reglas del uso legítimo de la fuerza. El presidente Petro también pidió perdón a las madres de los jóvenes que perdieron la vida en estas ofensivas. Y justamente ante estos hechos, varios sectores políticos radicarán en el Congreso de la República una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Juan Pablo Contreras, ¿qué ha dicho el jefe de esta cartera? Buenas noches.
El ministro de Defensa ha dicho que esta operación se realizó porque 20 uniformados del Ejército Nacional estaban en desventaja táctica y ante una amenaza letal de este grupo armado que estaba avanzando en la zona del Guaviare. Estas serán las explicaciones que entonces tendrá que dar el ministro de Defensa en la Cámara de Representantes ante la citación de moción de censura que será radicada el día de mañana para que dé explicaciones no solo por este bombardeo, sino por los que ha desarrollado el gobierno nacional en los últimos meses. ¿Cómo es la amenaza? Explicaciones tendrá que dar ante el Congreso de la República el ministro de Defensa Pedro Sánchez sobre los 3 bombardeos en los que han muerto menores de edad. La iniciativa, que en caso de prosperar podría sacar de su cargo al jefe de la cartera, es impulsada por la representante Catherine Miranda, quien está reuniendo firmas para radicar la moción de censura. Realmente esperamos contar con el apoyo de congresistas de diferentes bancadas, pero sobre todo esperamos que el pacto histórico, así como lo hacía con el gobierno de Iván Duque, esté apoyando esta moción de censura, donde los hechos no distan para absolutamente nada con respecto al gobierno pasado. Las recientes operaciones militares han sido cuestionadas por distintas orillas políticas que le piden explicaciones al gobierno, por lo que en años anteriores habían criticado. Y esta vez se abre el debate si se debe actuar de la misma forma como se iba a actuar cuando estaba Guillermo Botero. Pero lo cierto es que, al menos de momento, en el Senado de la República está claro que hay los votos para una moción de censura. Y también que el pacto histórico está en una gran crisis, toda vez que es indefendible lo que antes ellos criticaron. El ministro de Defensa ha defendido los bombardeos, asegurando que fueron operaciones planeadas con riguroso apego al derecho internacional humanitario y con la certeza de que todos serán combatientes activos. Bajo ese principio de distinción, ahí en ese grupo solamente habían combatientes ilegales en armas, de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas. Y el resultado que daba medicina legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas. Además, el jefe de la cartera ha sido enfático en señalar que los adolescentes que murieron en Guaviare cumplían una función de combate y que por eso se procedió con la operación militar. Sin embargo, pidió que las críticas y responsabilidad por estas muertes recayeran directamente sobre los grupos armados que siguen usando a los niños como escudos humanos. Y también expertos en derecho internacional humanitario están explicando que los bombardeos en medio de operaciones de ofensiva están aparados por el DIH sin importar si hay o no menores de edad. También aseguran que el conjunto de normas de por sí condenan el reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales. Los bombardeos de las fuerzas militares a campamentos de las disidencias de las extintas FARC, en los que han muerto al menos 12 menores de edad, abrieron el debate sobre la responsabilidad del Estado y sus límites. Esto dicen algunos expertos en derecho internacional humanitario sobre lo ocurrido. Es fundamental entender que se actúa ofensivamente bajo unos principios que siempre hay que preservar para que obviamente no se presenten daños colaterales o afectación a la población civil o al medio ambiente. Las personas que fueron atacadas participaban directamente en las hostilidades, incluyendo que sean menores. La discusión de fondo, afirman, debe darse alrededor del reclutamiento de menores, porque el derecho internacional humanitario condena esas acciones por parte de los grupos armados ilegales. Quienes hemos reclamado porque se dejó de bombardear, pues no podemos hoy salir a decir que por qué se bombardea y que van unos niños. Ese no es el ángulo. El foco es quién lo reclutó, comete el delito. Pero los grupos ilegales omiten el derecho internacional humanitario, si no, no reclutaran a los niños. Por eso, dicen los analistas, los esfuerzos del Estado deben centrarse en acciones contundentes para alejar a los menores de las estructuras armadas ilegales. Es una responsabilidad del Estado, no del gobierno que esté de turno. Y el Estado debe propender porque el reclutamiento forzado de menores de edad lo reduzcamos al máximo. Y esto se puede hacer teniendo acciones integrales, no solamente a través de la fuerza pública. Definitivamente hay una limitación muy grande del presidente Petro desde su época de senador para entender que las dimensiones actuales
de la violencia y el conflicto han cambiado, que todos estos grupos armados ejercen gobernanza armada y que siguen haciendo uso de niños, niñas y adolescentes y por tanto hay que cambiar esa estrategia de seguridad. A pesar del amparo del DIH, cada caso, explican los expertos, debe evaluarse individualmente. Y es que los casos de reclutamiento de menores de edad van en aumento. Según cifras entregadas por parte de la Defensoría del Pueblo, este año más de 160 niños han sido captados por los grupos armados ilegales. Sin embargo, se habla de un subregistro mayor al 30%. Las organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez piden con urgencia dejar por fuera del conflicto a los menores de edad que por décadas han sido víctimas de la violencia. Las cifras lo reflejan. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 625 casos de reclutamiento de menores de edad y en lo que va corrido del 2025 se reportan 162. Muy lamentablemente hemos visto un aumento desproporcionado. Si compara las cifras del 2023 al 2024, el aumento representó más del 228%, es decir, en el 2024 más de 600 niños y niñas fueron reclutados. Este flagelo afecta a regiones como el Cauca, norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Huila. Para los expertos, el reclutamiento de menores no solo es un crimen de guerra, sino un problema que el Estado no ha podido atender. Mientras el Estado colombiano no esté, los niños están totalmente desamparados. Y asimismo lo están cuando el Estado se enfrenta a estos grupos criminales y suceden bombardeos que van en contra del derecho internacional humanitario. Para poder ponerle un alto al reclutamiento se necesita, entre otras cosas, que los compromisos pactados con los grupos armados se cumplan, muchos de ellos acordados en medio de las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Exigir de manera perentoria que se cumpla el compromiso escrito de desvinculación y una manifestación pública en los colegios, en todas partes. La ONU se sumó al rechazo y condenó el reclutamiento de menores de edad e hizo énfasis en que no pueden ser utilizados como escudos humanos. Es correcto, es necesario salvar la vida de los militares y de los policías de nuestros pueblos que están siendo víctimas de estas confrontaciones con grupos ilegales, pero también es cierto que el Estado debe procurar la protección de todos los menores de edad. Los bombardeos son una herramienta legítima utilizada por diferentes gobiernos para detener el accionar de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, deben ser analizados minuciosamente para poder proteger a los menores de edad y evitar a toda costa su muerte. Diferentes organizaciones piden aumentar esfuerzos para prevenir el reclutamiento. Cuando los niños y niñas terminan en los grupos armados, pasan incluso como desaparecidos y en esa medida no logramos saber si esas desapariciones tienen que ver efectivamente con el reclutamiento o no. Muchas veces el silencio por miedo de las familias hace que no se conozcan estas cifras y al final los niños terminan en los grupos armados, pero no se hace como un conteo efectivo de cuántos terminan siendo parte de esas estructuras. De acuerdo con cifras de las fuerzas militares, este año se han recuperado 413 menores reclutados y en los últimos 3 años y medio se han rescatado 2.411 menores de edad. Ahora recordemos lo que ocurrió en el 2019 con la muerte también de 8 menores de edad en medio de una operación militar adelantada en el Caquetá en contra de las disidencias de las FARC, que generó graves cuestionamientos en contra del gobierno de turno, del gobierno del presidente Iván Duque, que precipitó además la renuncia de su ministro de Defensa, el entonces ministro Guillermo Botero. Hoy el mismo Botero está diciendo que el gobierno está usando las explicaciones que él en su momento entregó. Un bombardeo del 29 de agosto de 2019 contra 2 campamentos de las disidencias de las FARC, específicamente contra el antiguo Frente Séptimo, fue la gota que rebosó la copa y llevó a la salida del entonces ministro Guillermo Botero. Todo comenzó con las denuncias del personero de Puerto Rico Caquetá, Herner Carreño, quien denunció que 3 de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad y campesinos reclutados por las disidencias en municipios como Puerto Rico, San Vicente y Solano. La Personería Municipal ha tenido conocimiento de 3 casos de reclutamiento forzado, todos niñas, de niña de 13, 16 y 17 años.
2 meses después, el escenario fue el Congreso de la República. Roy Barreras, entonces senador del partido de la U, citó a debate de moción de censura al entonces ministro Botero por ocultar información sobre esas muertes, lo que le costó al presidente Iván Duque una de sus primeras crisis políticas en el sector seguridad. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? A lo que el ministro Botero respondió que el bombardeo fue una respuesta legítima y el entonces comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, responsabilizó de la muerte de los menores a las disidencias de las FARC. 6 años después, el exministro Guillermo Botero dijo que quienes lo criticaban en su momento ahora defienden la operación registrada en el departamento del Guaviare. Este fue su diálogo con Noticias Caracol en vivo. Es que ellos manejan la política y manejan las narrativas para acomodarla a la situación actual. Ellos casi que están haciendo un copiar-pegar de lo que yo respondí frente al Congreso y frente a los medios de comunicación. El presidente Petro, en ese momento senador Petro, y el senador Roy Barreras y el señor Iván Cepeda están repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento. Roy Barreras, promotor de la moción de censura contra el entonces ministro Botero, se pronunció frente a lo sucedido a través de su cuenta de X, señalando que en esta ocasión no se le mintió al país ni se escondió la verdad, pero eso no alivia el dolor de las familias de esos menores. La inteligencia y la tecnología previenen desgracias. En cada operativo está en juego la vida, pero nunca debe estar en juego la vida de menores. A diferencia de Roy Barreras, el hoy candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestó lo siguiente: como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario. Derecho humanitario y sus preceptos deben ser respetados en toda circunstancia y por todos. Aunque hemos buscado a los 2 aspirantes a la presidencia, ambos aseguran que por ahora solo se referirán a este episodio a través de mensajes